Pues primeramente agradezco enormemente a Dios porque me permite estar de nuevo aquí enfrente. No es la primera vez que estoy aquí, pero como si fuera la primera vez, estoy bien nervioso. Hay que ser lo más sinceros posibles acá al frente. Ahora sí que yo he visto pastores que se suben y no, pues como si nada. Yo sí, porque es una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios. Este, y pues agradezco a Dios primeramente por todo lo que ha hecho en la vida de su servidor, lo que está haciendo con cada uno de ustedes, porque yo veo las obras que hace Dios con cada uno de nosotros. Y hay veces que nosotros pues vamos viviendo las cosas y a lo mejor no lo vemos a la magnitud que deberíamos de verlo. Yo, por ejemplo, hoy me pongo a recordar cómo estaba hace algunos años, hundido en diferentes situaciones que eran contrarias a Dios y que el día de hoy Dios me permite estar aquí al frente compartiendo su palabra. Eso es de agradecerse y pues gloria a Dios por eso. Antes de comenzar, pues voy a empezar con una pequeña oración. Padre Santo, en esta tarde, te agradezco, Señor, por tu gran bondad y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en la vida de tu servidor y en cada uno de los que están presentes en esta congregación. Gracias por lo que estás haciendo con todos aquellos que no han podido venir el día de hoy, Padre Santo. Pero sabemos que tú los traerás en el momento indicado. Padre Dios, en este momento te pido que seas tú y solamente tú, hablando a través de tu siervo, Señor. Que sea palabra tuya y no mía, que sea palabra tuya a través de tu Santo Espíritu y no de hombre, Señor. Quita toda aquella intención equivocada, todo mensaje, Padre Santo, que no provenga de ti, que quita todo envanecimiento de mi corazón, Señor, y que seas tú glorificándote a través de mi vida, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues el día de hoy traigo un pequeño tema que la verdad pues, está bastante interesante. Al momento de que yo lo estaba estudiando y lo estaba leyendo, me daba cuenta pues de muchas cosas que yo mismo había traído en mi vida y a mí me abrió los ojos a lo que es voluntad de Dios. El tema de hoy se llama la batalla silenciosa y vamos a empezar con un pequeño texto que está en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, aquí lo primero que nos está mostrando, que no podemos servir a dos señores. Muchas veces, y no solamente estamos hablando de lo que es económico, del dinero, muchas veces los afanes de esta vida nos va robando la verdadera intención que deberíamos de tener en nuestros corazones, ya sea nuestro trabajo, ya sea aún nuestro ministerio. Yo lo digo porque a mí en algún momento me ha pasado que me enfoco tanto en el servicio a Dios que me empiezo a olvidar poco a poco de Dios. Y cuando esto pasa, se llama idolatría, porque pusimos cualquier otra cosa en el lugar que debería de estar Dios. Muchas veces creemos que el dar todo en la iglesia, dar todo en nuestro trabajo, es hacer las cosas de una manera correcta. Pero en el momento que nosotros nos empezamos a olvidar de Dios, ahí ya estamos fallando. Dice la palabra de Dios que si sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Y esto, pues, para mí fue algo muy fuerte, porque al darme cuenta yo mismo que estaba levantando ídolos, que no le estaba dando la gloria a Dios como debería de hacerlo, dije, no, o sea, no me cabía en la cabeza cómo yo me podía estar equivocando a tal grado, porque,
bueno, lo voy a poner con el ejemplo de, hace un tiempo estuve todavía en un centro de rehabilitación y daba mi máximo por hacer lo que se me pedía, que en ese tiempo era vender el producto del centro de rehabilitación. Y me afané tanto, tanto en hacer lo que creía que Dios me estaba mandando a hacer, que ya ni siquiera daba gracias a Dios al principio, al amanecer, porque mi primer pensamiento era, tengo que salir y acabar con mi producto, sea como sea, y les voy a decir esto, les voy a decir aquello, les voy a decir lo otro. Entonces, aquí podemos ver que no podemos estar sirviendo a dos amos. Debemos de centrar nuestras prioridades, como ya nos lo habían comentado, entre lo urgente y todo aquello que sí debe ser lo primero en nuestra vida, que es Dios. Yo se los puedo decir claramente. Yo en el momento que quito a Dios del primer lugar, mi corazón se va hacia otro lado completamente. Me ha pasado una y otra vez. Y todo esto era un reflejo de mi necedad, que yo quería hacer las cosas en mis fuerzas, cuando dice la palabra de Dios que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces estamos hablando que si me está costando aún mi ministerio, si lo estoy llevando a cuestas en mis fuerzas, no lo estoy haciendo de una manera correcta. Entonces, la palabra griega que usa Mateo aquí es doulein. No significa colaborar o preferir, significa esclavizarse. Dice, ninguno puede esclavizarse a dos señores. Y aunque esta palabra a veces nos suena algo malo, yo recuerdo que durante mi adolescencia, y aquí está el pastor y Fabiola también le tocó, antes decíamos que éramos esclavos por amor, que nosotros mismos nos habíamos ofrecido para servir a Dios. Y el día de hoy tal vez esto de la esclavitud se escucha bastante agresivo, pero es realmente lo que nosotros debemos de decidir. ¿A qué amo vamos a servir? ¿Por qué? Porque tenemos solamente dos caminos. Y desde el principio Dios nos lo decía, tienes el camino de la vida y la muerte, bendición y maldición, escoge pues. Entonces tenemos solamente esos dos caminos. Si nosotros queremos irnos por un camino que está entre el bien y el mal, para hacer lo que hoy en la sociedad dice normal, Dios también nos dice qué va a pasar con nosotros. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y tendremos el mismo castigo que los malos. Entonces, sí vemos como pequeñas cosas que tal vez pasamos por alto son grandes cosas en lo espiritual. Y yo sí me quedé de, o sea, Dios, perdóname, primeramente, como se los he dicho siempre, cada que yo me paro aquí al frente a hablar de cualquier tema, Dios me habló primero a mí. Y yo sí de repente me sentí, y lo hablábamos fue ayer, fui con una hermana que venía aquí a la iglesia, y me quedaba como, estábamos hablando acerca de todo lo que está pasando en la actualidad, tanto de las nuevas modas que están saliendo con los jóvenes, la situación a nivel global, que se ha desatado violencia y todo esto, y llegamos a una conclusión, que como verdaderos cristianos estamos fallando. ¿Por qué? Porque en lugar de nosotros ser un impacto para la sociedad como antes lo éramos, porque yo recuerdo bien que antes a un cristiano se le notaba luego, decían, es que él es cristiano, porque no tomaba, porque no decía groserías, porque hablaba de una manera completamente diferente a lo que hablaba la sociedad. Entonces yo sí me quedé y llegamos a esta conclusión, que nosotros estamos fallando. Ahora nos estamos dejando impactar por todo lo que pasa a nuestro alrededor. Estamos dejando que el mundo empiece a infiltrarse en nuestras vidas. Y bueno, tal vez en aquellos entonces de los que estoy hablando, no había tanta facilidad de enterarnos lo que pasaba en China,
o lo que pasa en Marruecos, o lo que pasa en cualquier otra parte del mundo. Pero el día de hoy estamos dejando que el mundo esté poniendo nuevamente el velo que Jesucristo ya había quitado en la cruz. Nos está distrayendo de lo que debería ser nuestro principal objetivo, que es hacer la voluntad de Dios. Y como les digo, a mí me habló bastante fuerte. Yo sí, casi que cuando estaba en mi cuarto estaba chillando, porque dije, Dios, o sea, perdóname, porque yo me acuerdo que antes íbamos a congresos, íbamos a un congreso en otro estado, en Zamora específicamente, íbamos, llegábamos, ensayábamos 2, 3 obras de teatro ahí, hacíamos una porra y si mal no recuerdo, al otro día, luego íbamos a predicar a las calles, a la gente a preguntarle qué pasaría si tú te murieras el día de hoy, ¿a dónde irías? Y eso abría la puerta para predicar, lo cual el día de hoy nos da miedo decirlo. El decirle a la gente, ¿sabes qué? No condenarlo, sino advertirle que el infierno es un lugar real y que si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es el lugar que nos espera. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con este tema porque es bastante interesante lo que Dios me habló durante este tiempo de este tema. Entonces, significa esclavizarse. Dice, Cristo no estaba hablando de actividades externas, estaba hablando de lealtades internas. ¿A qué es aquello que le damos prioridad hoy en día? Muchas veces sí, como les decía, sí queremos hacer las cosas bien y nos esforzamos en nuestras fuerzas y hacemos todo lo posible por estar bien con el pastor, con el hermano, que me vean que sí me peiné, que vean que sí me bañé, que no me huele acá. Pero llegamos muy presentables, bien gorditos y bonitos a la iglesia, pero realmente muchas veces, no estoy diciendo que siempre y no estoy diciendo que todos, se nos olvida a qué es lo que deberíamos de venir, que es a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque yo he tenido pláticas con ciertas personas que vienen a la iglesia nada más a ver cómo estuvo la alabanza, si alguien desafinó, si el pastor dio el tema que ellos esperaban que se diera o de la manera que querían que se diera. Entonces vemos cómo nuestras prioridades ya están fijadas en otro lugar. Si nosotros nos enfocáramos en buscar verdaderamente a Dios de una manera genuina, con la adoración en espíritu y en verdad, créanme que todo eso que pasa en nuestro entorno, a nuestro alrededor, ni siquiera importaría, porque Dios estaría haciendo una obra en nosotros tal que nuestra preocupación sería ir y comentarle a la gente o en mostrarles el camino para alcanzar la verdadera salvación. Entonces es de ahí de donde se basa todo este tema, de qué es aquello que le estamos dando prioridad en nuestras vidas. Aquí no lo habla con el dinero porque es lo más fácil de como ejemplificar, porque nos duele, porque es algo que nos puede doler, pero ¿qué tanto nos cuesta rendir nuestra vida completamente a Dios? Dice, el corazón humano no fue diseñado para administrar dos reinos, fue diseñado para rendirse a uno solo. La pregunta no es si tienes dinero, la pregunta es ¿qué te tiene a ti? Un filósofo griego, si no me equivoco, mencionaba esto, que el problema no era lo que tú posees, es todo aquello que te está poseyendo a ti. Lo voy a poner con un ejemplo que él decía, si compramos una túnica nueva o una camisa nueva, un pantalón nuevo, nos vamos a estar preocupando todo el tiempo porque no se nos manche, no se nos vaya a romper, no se nos vaya a atorar por ahí con un alambrito o algo. Entonces, ese es el detalle, la ropa lamentablemente se va a gastar, todas las posesiones materiales van a terminar de servir en algún momento, pero muchas veces nos obsesionamos tanto por conservarlas, que yo digo que si nos esforzamos así por conservar nuestra propia salvación,
creo que tendríamos un enfoque completamente diferente. Y esto es a lo que se refieren estos versículos, a empezar a enfocarnos en lo que verdaderamente tenemos que estar enfocados. Una búsqueda de Dios sería lo primordial en mi punto de vista, porque pues hay momentos en los que nos enfocamos sí en aprender de la palabra y sí en querer hacer las cosas, pero como les digo, no estamos creando una relación con Dios. Yo conozco personas que saben mucha teología, personas que te predican de lo que ellos conocen, de cabo a rabo, por decirlo de alguna manera un poco burda, pero al final de todo no lo ponen en práctica en su vida. Y digo, tanto conocimiento, yo sí me quedaba con, hay un hermano en específico, o sea, es asombroso cómo conoce tanto, pero al final de todo está en un nivel verdaderamente espiritual que digo, es lamentable. Y espero nunca caer en eso. Yo el día de hoy he tomado ciertos cambios en mi vida para poder llegar a que Dios me tenga aquí. Y me ha costado, claro que sí. ¿Vale la pena? Claro que también. Para mí vale la pena cada sacrificio o cada cosa que he dejado de hacer. Porque el día de hoy puedo saber que Dios está haciendo una obra en mí. No he sido yo, no ha sido mi esfuerzo. Simplemente ha sido la disposición y la obediencia. Entonces vamos a avanzar. Hay una guerra que no se escucha con los oídos, pero que define nuestra eternidad. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. El día de hoy ya no se manifiestan como se manifestaban antes. Tenemos en la Biblia el ejemplo del endemoniado gadareno, que básicamente iba pasando nuestro Señor Jesucristo y le salió al encuentro y todo loco que andaba. Hoy en día los demonios ya no se manifiestan tanto de esa manera, porque ya los llaman esquizofrénicos o de alguna otra manera. Pero sí nos tratan de confundir y de desviar a través de los medios que tenemos hoy. El avance de la tecnología ha avanzado tanto que a través de todo esto se nos bombardea con ideologías, con pensamientos, con metáforas y cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y lamentablemente muchas veces los llegamos a creer. Yo he visto gente que se pone a ver videos, sí, que están basados en lo que dice la Biblia, y sí son profecías que en algún momento van a pasar, pero que están bien espantadas porque casi creen que el anticristo ya anda aquí entre nosotros haciendo desmanes, cuando la palabra de Dios es muy clara con todas las señales que va a haber en esos tiempos. Entonces lo único que crean es una distracción de buscar a Dios verdaderamente. Si nosotros fuéramos, o bueno, yo digo, o yo creo, esta es una idea muy personal, que cuando una profecía viene, en lugar de dar o desatar pánico, nos daría paz. Estaríamos alegres porque ya viene nuestro Señor Jesucristo. Yo digo que eso es en lo que deberíamos de estar enfocados, en verdaderamente estar buscando a nuestro Señor Jesucristo, para que en el momento que Él llegue a venir por su iglesia, nos vayamos y no nos tengamos que preocupar por la tribulación. Entonces, bueno, esta guerra ocurre en nuestra mente. Todo aquello que queremos hacer, lo dice el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero nuestro cuerpo quiere hacer lo malo. Yo quiero el día de hoy servir a Dios, pero a veces mi cuerpo no se quiere ni levantar de la cama, prefiere la comodidad. Hay veces que yo quiero leer la Biblia y mi cuerpo quiere seguir viendo el Facebook, porque tiene unos monitos bien bonitos ahí. Entonces, es esa la batalla que el día de hoy también tenemos que estar librando, con nuestra mente, contra lo que nos gusta y lo que tenemos que verdaderamente hacer. Vamos a ver un ejemplo en Lucas 12, 16 al 21.
Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensando dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces podemos ver este ejemplo de una persona que lo tenía todo. Dice aquí que había sido bendecido más allá de lo que él podía siquiera haber imaginado por lo que vemos, porque ni siquiera estaba preparado para todo lo que tenía que guardar, todo el grano que había cosechado ese año, todo lo que Dios le había dado. Entonces, aquí vemos que no es un problema de productividad, fue la autosuficiencia espiritual. Podemos ver el lenguaje, mis frutos, mis graneros, mis bienes y mi alma. Entonces, tenemos que empezar a cuidar de ser buenos administradores de todo aquello que nos da y también de asegurarnos de darle la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar cuentas de todo aquello que nos ha dado. Podemos ver que si nosotros empezamos a decir, todo esto lo hice por mis empeño, mi trabajo, porque yo tengo fuerzas, llega el momento en el que Dios no está tan contento que digamos con esa postura. Este hombre tenía tanto que se le olvidó quién se lo había dado. Entonces tenemos que empezar a cuidar que no seamos como este hombre. Empezar a decir, bueno, si el día de hoy tengo vida, tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo, es todo gracias a Dios. Empezar a darle la gloria y la honra a quien verdaderamente la merece. Yo en algún tiempo tenía esa idea de que yo solo podía con todo, yo solo había salido adelante, yo solo podía con todo lo que se me pusiera enfrente. Y ese fue el motivo de todas y cada una de mis recaídas. ¿Por qué? Porque yo decía, yo soy el que lo ha hecho. Dios sí está allá, pero yo soy el que se esfuerza día con día. Y ahí ya tenemos el problema que yo tenía en lo personal. Ese egocentrismo, ese decir, yo soy el que puede con todo y Dios me decía, sí, puedes con todo, a ver, ahí te voy una prueba, tú solo, sin mí. Hay veces que Dios nos permite que pasemos por ciertos desiertos, por decirlo de alguna manera, solamente para probar en qué realmente estamos confiando. Si realmente estamos confiando en Él, o estamos confiando en las cosas que tenemos, o estamos confiando en las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Entonces, con este personaje que acabamos de leer, Dios nunca aparece en su narrativa interna. Él está bendecido, pero vive como si fuera el autor de su bendición. Planea su futuro sin consultar a Dios. Y entonces Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Aquí la tragedia de este hombre no fue morir, sino vivir sin reverencia a Dios. Acumuló recursos, pero no cultivó una relación con Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de todo esto. Claro que Dios nos quiere bendecir a todos y cada uno de los que estamos aquí. La palabra lo dice claramente, que Dios nos va a dar lo necesario y aún más para toda buena dádiva. Entonces, si el día de hoy tal vez estamos pasando por alguna carencia, por alguna enfermedad o por algo que nosotros tal vez podemos considerar como negativo,
posiblemente Dios solamente nos está preparando. Es el proceso para que Dios derrame algo mayor en nuestra vida. Pero todo esto es a base de construir una relación con Dios, porque Él es el que nos va a dar las cosas y Él es el que nos va a bendecir a su tiempo. Dice, Jesús concluye, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Podemos tener un portafolio lleno y un espíritu vacío. Entonces, pues debemos de cuidar un poco este aspecto. Todo lo que tenemos es gracias a Dios, y hay veces que simplemente no le queremos dar a Dios lo que le pertenece, y no solamente estoy hablando de lo económico, también del tiempo. Bueno, si hablamos en cuestiones de lo que es el diezmo, tenemos 24 horas en el día, y creo que hay veces, a mí me pasaba, a mí me costaba, no le podía dar ni 5 minutos de oración, ni siquiera me quería poner a leer la Biblia un ratito. Y todo eso era lo que me alejaba de Dios cada vez más y más y más. Y después me preguntaba, Dios, ¿por qué ya no escucho tu voz? Dios, ¿por qué me está yendo tan mal? Dios, ¿por qué me siento vacío? Cuando Dios dice que si tenemos una relación con Él, su Espíritu viene a nosotros y su Espíritu llena todo vacío que pueda haber en nosotros. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando en su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle. Y le dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien. Mi señor me envía a decirle, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos y olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Bueno, como dice la chaviza, vamos a ponernos en contexto. Naamán era un general, si mal no recuerdo, que tenía lepra. Él fue y consultó a un profeta de Dios y le dijo, oye, pues ¿cómo me puedo curar? Entonces, pues ya le dijeron cómo se pudiera curar y todo esto. Y ya que se había curado, él quería darle regalos para agradecer lo que Dios había hecho a través de este profeta. Entonces, aquí vemos que no fue el profeta el que le pidió, sino fue su criado. Y vemos cómo cuando este tipo de actitudes entran a nuestros corazones, tienen grandes consecuencias. Aquí vemos que Giezi no era un pagano,
él era el siervo de un profeta de Dios. Él sabía todo lo que Dios podía hacer y todo lo que Dios podía dar a una persona. Pero vemos cómo se corrompió en silencio, cómo su corazón se desvió porque dijo, es que mira, este señor tiene un montón de cosas y tiene un montón de dinero y el profeta está desaprovechando. No, hombre, le hubiera pedido aunque sea unos 10 pesitos para el pasaje. O sea, podemos ver cómo también nosotros de repente tomamos o queremos tomar la autoridad que Dios debe de tener, porque Dios ya le había dicho que no le recibiera nada y así se había hecho. ¿Sabes qué? Pues tú agarra y ya vete. ¿Por qué? Porque a lo mejor era la manera que Dios quería demostrar su poder a través de este profeta, que fuera y dijera a otras naciones, me curó de la lepra, que era de lo peorcito que había en ese tiempo, hasta los exiliaban, los mandaban por allá a vivir en cuevas, y él ya podía estar con su familia, con todos los suyos, y siendo una persona de un rango importante, pues iba a poder convencer a muchos del poder del Dios de Israel. Pero vemos que aquí este asistente del profeta pues dijo, no, pues una mochadita no está mal, algo, algo que me toque. Y el problema pues no fue solamente eso, sino todo lo que desencadenó. Podemos ver que él estaba cerca de la unción, pero estaba lejos de la santidad. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer un análisis personal, todos y cada uno de nosotros, porque podemos venir a la iglesia y eso está muy bien, podemos dar nuestros diezmos, podemos presentar nuestras ofrendas, ayudar al prójimo como lo dice la palabra y hacer todo lo que se nos dice en la palabra de Dios, pero no tener una verdadera relación con Dios. Y esto es de bastante cuidado porque, bueno, si recordamos, nuestro Señor Jesucristo a los que eran pecadores iba y los abrazaba, estaba con ellos en las fiestas, a él le decían que era amigo de ladrones y de prostitutas, pero a los que realmente regañaba con severidad eran a todos aquellos que conocían la palabra de Dios, a todos aquellos maestros de la ley eran los que les decía, bien bonito, los sepulcros blanqueados y demás. Entonces, cuando Naamán fue sanado, Eliseo rechazó el pago, pero Giezi pensó, mi señor perdonó demasiado. Ese pensamiento releva una fractura teológica, dice, donde Dios dio gracia, Giezi vio oportunidad. Vemos cómo corre tras Naamán, miente, manipula, obtiene plata y vestidos, luego regresa como si nada hubiera pasado. Pero la batalla en su mente ya había sido perdida. ¿Por qué? Porque Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, no, pues aquí andaba ahí barriendo, andaba haciendo el aseo. Dice, el ministerio externo seguía intacto, pero el corazón ya estaba negociando. Él ya estaba entre lo que Dios quiere hacer y lo que yo puedo obtener. Y muchas veces tenemos esas actitudes con Dios. Espero que no esté por aquí oyéndonos. No es cierto. No, pero muchas veces venimos a la iglesia en momentos críticos de nuestra vida, momentos en los que el mundo se nos está cayendo a pedazos, cuando ya no podemos más, venimos ante Dios y le prometemos, ¿no? A mí me pasó, lo estoy diciendo por mí principalmente. Yo le decía, Dios, si me sacas de esta situación, si verdaderamente me ayudas a que todo mejore, yo te voy a servir. Y cuando todo mejoraba y cuando la situación estaba mejor, decía, pues yo por solito lo hice, ya. Eso hacía yo. Y aquí tengo testigos oculares y presenciales y de todo tipo de testigos. Mejoraba la situación un poco, me sentía más fuerte,
decían en el centro de rehabilitación, ya había hecho cachetito y ya me iba a seguirle a lo mío. Entonces, tenemos que dejar de ver a Dios como nuestro banco de milagros, porque vamos, decimos, ah Dios, yo ya te serví tantito, ahora venga a nuestro reino, y lo queremos a nuestra manera, y muchas veces nuestra manera o lo que nosotros le llegamos a pedir a Dios se queda corto con lo que Él nos quiere dar. Yo lo he visto con la vida de personas que yo llegué a menospreciar, y me lo comentaban la otra vez que fui a Campo Nubes, cómo les decía por ahí a unas personas que el pastorcito, y me burlaba de él, y decía, ah, no, pues cómo pues vas a andar allá predicando, y tómala que Dios me pone a predicar también, por admirado. Gloria a Dios. Sí, pero podemos ver aquí la consecuencia. Ahora vamos a ver un poco de la consecuencia. La lepra que había dejado a este hombre se le pegó a Giezi, porque cuando el corazón ama mal, termina heredando lo que antes discernía. Lo dice la palabra claramente, que Dios aborrece a los que le odian hasta la tercera y cuarta generación. Entonces podemos ver cómo nuestras acciones del día de hoy, lo que hoy estamos haciendo, lo que hoy estamos sembrando verdaderamente, va a tener repercusiones en los que vienen detrás de nosotros, los que tienen hijos, los que tienen nietos. El día de hoy podemos empezar a tomar cartas en el asunto, empezar a sembrar una relación con Dios y ser eso, lo que le heredemos a todos los que vienen detrás de nosotros. Porque yo digo, yo me sentiría bastante bien viendo que mis hijos, porque yo haya tomado una buena decisión el día de hoy, estén bendecidos el día de mañana. Porque si hablamos, esto lo podemos interpretar como lo que llaman maldiciones generacionales. Dice que se le pegó a Giezi la lepra de Naamán y le dijo, a todas tus generaciones les va a seguir. Entonces digo, wow, qué mala onda que por él querer obtener algo de una manera que Dios no lo quería hacer así, él terminó pagando, y sus generaciones después. El día de hoy podemos romper con esas maldiciones generacionales y darles una vida de bendiciones a todos los que nos siguen. Entonces, Pablo escribe, a los que quieren enriquecerse caen en tentación. Esto lo dice en Timoteo 6:9. Si quieren apuntarlo, porque ya me queda poco tiempo, dice, no dice los que son ricos, dice los que quieren enriquecerse. Esto no es una condena a la posesión, es una advertencia al deseo desordenado, porque el amor al dinero distorsiona prioridades, justifica compromisos, espiritualiza ambición y enfría el afecto por Dios, raíz de todos los males. No es el dinero, no está diciendo el dinero te va a hacer mal, dice el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿Cuánta gente que realmente tiene mucho dinero ni siquiera puede llegar a ser feliz? No lo disfrutan. ¿Por qué? Porque no se lo quieren gastar para que no se les vaya a acabar. Yo creo que, bueno, a mí me ha pasado en algún momento que guardo y guardo y guardo dinero, y ya cuando me doy cuenta, ya caí en una adicción y me lo acabó todo, y adiós dinero. Y todo fue por querer atesorar para mí, el ni siquiera querer dar el diezmo, porque, no manches, el 10 pues, oye, se me acaba. Y a mí me ha pasado. Pero también vemos las cosas positivas. Dios nos dice que si empezamos a ser obedientes, Él es el que nos va a bendecir y nos va a dar hasta que sobreabunde. Y claro que eso pasa. Yo el día de hoy que he sido
obediente en lo poco, porque me cuesta todavía, realmente me cuesta el desprenderme de lo que creo que es mío, pero el día de hoy que lo hago por obediencia, yo he visto cómo me va hasta bien, porque al principio, cuando empecé a trabajar, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero trabajo repartiendo comida para una aplicación. Entonces cuando yo empecé y no quería dar mi diezmo, se me ponchaba la bici, se me, se me, se me rompía la cadena, se me enchuecaban los rines, una tras otra, tras otra, tras otra. Le pueden preguntar al muchacho de aquí de la López cuántas veces no fui antes de que mi bicicletita estuviera bien. Y todo era porque yo era bien codo, porque no quería obedecer lo que Dios dice. Cuando empezamos a poner nuestras prioridades donde deben de estar, Dios acomoda todo para que por lo menos ni el trabajo te sea difícil. Entonces, la raíz del dinero es, ok, aquí estamos viendo que no es el dinero, es el amor que le tenemos. Bueno, y tenemos el último ejemplo, si me alcanza el tiempo, sí, tengo 5 minutos. Dice, podemos ver el ejemplo de Pablo. Si quieren anotar también la cita, es 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Dice, Pablo al final de su vida declara, he peleado la buena batalla. No dice, he llenado auditorios, he plantado más iglesias que nadie, he acumulado influencia. Dice, he guardado la fe y he terminado la carrera. La verdadera victoria no es construir algo que dure en la tierra, es no perder lo eterno en el proceso. Y eso es, decía un pastor, esta es una perla que les regalo. El día en que nosotros nos enfocamos en lo eterno, créanme que lo terrenal dicen ahora, va a fluir. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Dice que si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Entonces, gloria a Dios. Como conclusión, una pregunta que nos va a poner a pensar el día de hoy. ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? Cada decisión financiera, cada ambición material, cada meta profesional está respondiendo a una pregunta: ¿quién gobierna en mi corazón? Porque al final no se trata de cuánto construimos, sino de a quién rendimos todo aquello que construimos. Pues bueno, vamos a finalizar con una pequeña oración. Si gustan estar de pie. Padre Santo, en esta noche, gracias Señor por tu palabra, porque yo